Quiero empezar por agradecerle a Ricardo, no esta invitación, que desde luego le agradezco, no solamente esta invitación, sino aún más todo lo que está haciendo todos los días por esta asociación. Es realmente una tarea muy bien llevada a cabo, me parece a mí, con miras diferentes, con gran visión, tratando de encontrar cosas nuevas, de traernos cosas nuevas. Y bueno, pues me parece que esto de estar aquí hoy es parte de esta estrategia que él tiene de promover un acercamiento con gente que nos pueda compartir alguna experiencia o alguna vivencia importante. Desde luego, mis recuerdos, ya se los he dicho, se los vuelvo a decir, de los más hermosos que tengo en mi vida profesional son los que viví al lado de muchos de ustedes en Nacional Financiera. Otros todavía no llegaban a lo mejor, pero definitivamente mi corazón se quedó ahí en AFI, y eso para mí es muy significativo. Por eso estar aquí no solamente me hace sentir en casa, sino me hace sentir muy bien, me emociona mucho, así que si me traiciona la emoción, pues ni modo, se aguanta. Pero la verdad es que sí es para mí muy emocionante sentir tanto cariño, tanto afecto, y eso lo quiero resaltar. Desde luego, también me interesa y me parece significativo estar hoy con ustedes porque el tema que pusimos entre Ricardo y yo para la conferencia es un tema muy especial. No se asusten tanto con el inicio de esta conferencia, pero es un tema que obviamente nos ocupa a todos los sesentones en adelante, yo creo, ¿no? Y a los que no tienen 60 no tardan, entonces también ocúpense de poner atención. Todos llegamos, todos llegamos. Entonces creo que las angustias del ocaso, estaba yo tomando un café con alguien ahorita por allá en el centro, y voy a dar la conferencia, ¿de qué la vas a dar? Se llaman las angustias de lo que, ¿a quién se la vas a dar? ¿A los jubilados de NAFI? No, dice, pues a ver si te dejan terminar, qué falta de sensibilidad. No te preocupes, yo sabré cómo le hago. En fin, mi papá estuvo 7 años enfermo de Alzheimer. Fue una enfermedad muy difícil, una vivencia para toda la familia, muy dolorosa. Fue una vivencia pues llena, como todas las vivencias intensas, de muchas enseñanzas, pero muy difícil de sobrellevar, particularmente para los hijos, porque éramos 8 hijos, 6 de la primera camada y 2 de la segunda, digamos, y nos llevábamos mis hermanos pequeños, mis queridos hermanos pequeños, podían ser mis hijos, son de la edad de mis hijos. Yo soy padrino de uno de ellos, cosa que ya mostraba por ahí la intención de mi papá de que pues, si algo pasaba yo me hiciera en alguna forma cargo. Y bueno, pues fue una experiencia para nosotros en algún sentido, en muchos sentidos, devastadora. Yo tenía más o menos 32 años cuando él cayó enfermo, y alguna vez me habló por teléfono. Él trabajó toda su vida como agente de ventas de una empresa que hacía botellitas y ampolletas y esto y lo otro, y bueno, se había retirado del trabajo, ya había salido, no lo veía yo muy productivo. Entonces un día me dijo: oye hijo, fíjate que van a venir unos italianos a México, tú conoces muchos lugares a donde yo los podría llevar a comer, a platicar con ellos para ver, parece ser que hay una buena oportunidad de trabajo, de negocio, y quiero que me ayudes a atender. Y bueno, me dio un gusto a mí enorme. Estaba yo trabajando en el gobierno del Estado de México todavía en aquel entonces, tenía yo 32 años, y le dije: bueno, pues claro papi, yo me encargo. Entonces yo reservé, en aquel entonces era yo miembro del Club de Industriales, del Club de Banqueros, de todos los clubes posibles. Obviamente aparté un buen lugar para llevarlos. Y bueno, pasó el tiempo, y cuando ya estábamos por definir y por ir a la comida, resultó que no era cierto. Era una fantasía, era una cosa que él había generado para tener algún sentido. Y ahí empezó este tema, ¿no? Ahí empezó, fue una de estas cosas. Se van sintiendo, se van encontrando, se van viviendo, se van descubriendo, y bueno, nos arrojan un mundo difícil. En algún tiempo
después cuando lo fui a visitar, no había nada que hacer realmente, institucionalmente muy poco que hacer en aquel entonces, hace 30 años, pues había realmente muy poco que hacer por un enfermo de Alzheimer. No había instituciones especializadas, no había mucha investigación. Ahora vamos a ver la velocidad a la que va avanzando todo esto para que nos demos cuenta cómo es perfectamente comprensible que hace apenas 30 años no hubiera nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue más difícil todavía el manejo, pero pues por ahí encontramos alguna casita en donde nos lo recibieron y estuvo ahí varios años internos. En alguna ocasión yo fui a visitarlo ya después de quizá unos 5 años, y entonces regresé muy dolido de volverlo a ver. Y entonces, bueno, pues llegué a mi casa, me senté ahí solo, fumaba yo mi puro, no sé si se acuerdan ustedes, mi puro, coñaquito, lo estuve tomando, reflexionando, y me puse a escribir algo que quiero compartir con ustedes. Me puse a escribir algo que yo creo que revela un poco lo que se vive, y por eso decía, no se asusten tanto con el inicio, porque no se trata de hacernos sufrir a nadie, pero le puse: papi, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? Te puedo ver, te puedo tocar, te puedo besar, les dije que ven, pero puedo platicar, pero ya no estás. Estás, pero no estás. ¿Qué fue de ti? ¿Por qué eres y no eres? ¿Sufres? ¿Sientes? ¿Qué tanto sientes? ¿Somos parte de ti o ya no? Lo que te rodea, incluso nosotros, ¿te pertenece? ¿Lo sientes? ¿Lo vives? ¿Tienes tu realidad o no? ¿Es la misma que la nuestra? Si la tienes, ¿puedes cambiarla? ¿La cambias? ¿La dominas o eres solamente su víctima? ¿Estás aquí? ¿Qué tanto? ¿Sientes? ¿Sufres? Cuando me miras tan fijo, tan fuerte, sin pestañear, ¿qué me quieres decir? Dios o quien esté haciendo esto, ¿por qué te deja y te lleva? Sufro mucho, papi, sufro como nunca había sufrido, sufro por lo que ya no puedo cambiar. Hace ya muchos días que cualquier cosa puede hacerme llorar. Hasta hoy que me decidí y lloro como nunca pensé que lloraría, y lo hago frente a tu foto, pero tan lejos de ti. Siempre hubiera pensado que el día que llorara así lo haría en tu regazo, contigo, tú conmigo, como siempre, y yo contigo. Pero ¿sabes qué duele mucho? Que aun cuando puedo ir contigo o traerte conmigo, estás lejos, muy lejos, presente y ausente, más ausente, y no puedo hacer nada. De tanto que quiero hacer, tanto, nada puedo, nada. Se imaginarán todo lo que eso significó para mí en mi vida y la huella tan profunda que esto me dejó. Pero más que eso, algo que quizá no se imagina tan claramente, es la motivación que provocó eso en mí y en mis hermanos. Ya cuando mi papá murió, ya estaba yo en Nacional Financiera. Hice obviamente lo que se podría llamar un uso de influencias, un tráfico de influencias piadoso, y aprovechando
la posición que yo tenía, las relaciones que yo tenía, decidí que teníamos que hacer algo, para que no todo el mundo que viviera esto lo viviera de esta manera, y que encontráramos oportunidades para las personas que vivían con esto, tanto para ellas como para sus familias. Y fue así que creamos la Fundación Alzheimer Francisco Espinosa, el nombre de mi papá, alguien con quien contar. Una fundación que en los más de 20 años que tiene de vida ha podido atender a más de 6,000 enfermos. Una fundación, ahí vamos a poner dos fotos solamente que muestran un poco lo que hacemos. Llevamos ya 20 y pico de años. Cada 7 segundos en el mundo hay un nuevo enfermo de Alzheimer. Cada 7 segundos. Ya de que llegué yo por acá ya llevamos un buen número. Por fortuna no estamos incluidos en esto, pero alguien está. Y lo importante es algo en lo que yo insisto mucho: si algo nos duele, hagámonos cargo. Yo quiero hacer un movimiento, quiero promover un movimiento con gente consciente, gente buena, gente de buena voluntad, para hacernos cargo. No basta que nos duela, no basta que lo difundamos, tenemos que hacernos cargo. Nosotros los hermanos dijimos: vamos a hacernos cargo de lo que podamos hacer en este tema. Hoy tenemos un centro de atención en México, tenemos un centro de atención en Querétaro, y tenemos la meta, ya la pusimos en el patronato, de que en 2030 tenemos que tener por lo menos un centro de atención en cada uno de los estados de la República. Va a ser un esfuerzo importante, pero lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque en todas partes hay gente buena, porque esta enfermedad está en todos lados, y estoy seguro que cuando pasa cerca de alguien lo marca para siempre. Y la única manera de amar esta enfermedad es tratar de hacer algo por resolverla, especialmente porque no tiene remedio, especialmente porque no tiene un remedio científicamente hablando. Pero si ustedes pueden pensar en algo, o a mí me interesa transmitirles algo, es que lo que hemos hecho en la fundación es encontrar el sol en el invierno. Es un invierno es un invierno a lo que se vive, pero puede haber sol en ese invierno, puede haber algo. Y nuestros 6,000 pacientes que hemos atendido hasta ahora han encontrado algo interesante y algo que hacer en todo esto. Son unas fotos solamente de la fundación. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, a la gente la valoramos, le damos una atención médica constante todos los días. Es un centro de día. Nosotros no estamos por los centros de 24 horas. Nosotros no estamos por eso, porque creemos que la familia sigue siendo muy importante. Entonces, claro, es distinto cuando la familia encuentra la posibilidad de que su enfermo esté todo el día ahí con nosotros, atendido médicamente, con una terapia ocupacional, en rehabilitación física, porque se olvidan muchas cosas, hasta cómo moverse adecuadamente, y hay que reenseñar y hay que reaprender todo esto, y lo hacemos ahí con especialistas. Y también, desde luego, la estimulación mental. Es interesante ver a todos nuestros pacientes ahí, cómo están ayer. Por ejemplo, esta foto es de ayer, tuvimos patronato y ahí estuve yo, y bueno, estimulándose mentalmente, encontrándole un sentido a la vida cuando parece que no lo tiene. Y esto es algo muy interesante. Orientamos a los familiares de manera muy importante. De lo más importante que hacemos es orientar a los familiares en relación a lo que significa, lo que están viviendo, lo que ellos pueden hacer. Y créanme, es impresionante cómo somos capaces de cambiar la realidad de uno, del enfermo, y de otros, los familiares. Esto ha sido realmente una gran experiencia. Es importante hablar de esto y empezar quizá con este tema, pues, que yo entiendo que a todos nos preocupa a estas alturas, quizá desde antes, especialmente a mí, que mi papá lo tuvo. Pero es interesante empezar, porque yo voy a hablar precisamente de las grandes oportunidades que nos ofrece el ocaso, por más ocaso que sea. Y esto, pues creo que empezar con este ejemplo nos puede ilustrar respecto de todo lo que podemos hacer para evitar que esto suceda. Primero, voy a poner aquí en interrogación esto del ocaso, porque en el fondo
Vamos a ver después cómo han surgido tantas cosas alrededor de esta edad que vivimos, muchos de los que estamos aquí, que están negando que esto necesariamente sea eso. Puede ser el inicio de un final, de un recorrido, pero no en el sentido, ya lo voy a hablar un poco más adelante, no en el sentido que podemos darle a una situación triste, de pérdida, de abandono, no, para nada, todo lo contrario. En primer lugar, vamos a ver qué está pasando con la población. Esta lámina es interesante. Miren ustedes, la expectativa de vida al nacer de la población en México habrá pasado, esto es cuando alguien nacía en 2011, hace 5 años, no hace tanto, tenía una expectativa de vida de 75.8 años. A las personas que van a nacer en 2050, la expectativa promedio de vida será de 85 años, o sea, 10 años más de vida en promedio, pero van a ver ahora unos datos interesantes. La proporción de adultos mayores en la sociedad para 2050 será de 16.2%. Eso es mucho, es poco. Pues imagínense ustedes que en 1990 solo 4.3% de las personas de la población mexicana eran adultos mayores. En 2010 ya era el 6.2%. En 2030 era 10.2%. Pues en 2050 va a ser el 16.2%. En la siguiente lámina, ¿qué pasa esto? La sociedad, la población demográficamente irá envejeciendo. Ya no habrá, digamos, si presentáramos en una pirámide así, los más grandes aquí son más poquitos, en la medida que va la edad bajando, los recién nacidos y los niños son muchos, y va creciendo esto, y la pirámide era así. Esa pirámide se va a hacer así, y va a pasar que cada vez serán más los de arriba, los más grandes, y menos los de abajo. Y resulta que los de abajo, digamos, los más jóvenes, tendrán la responsabilidad de hacerse cargo, como lo hicimos en su momento nosotros, de los más adultos que no puedan producir. Ese es un dato interesante sobre el que voy a volver al final hacia el final de la plática. Quiere decir que esta tasa de dependencia va a pasar del 10.1% al 34.9% en ese mismo lapso del que hablaba yo en la lámina anterior. O sea que solamente antes el 10% dependía del resto, ahora el 34% va a depender de los jóvenes, y habrá entonces más adultos mayores dependiendo de menos jóvenes. Por eso es importante, por eso es tan importante ocuparnos del tema. Esto no es un tema de caridad, esto no es un tema de sensibilidad social, desde luego lo es. No, esto es un tema de economía, esto es un tema de relaciones sociales, esto es un tema de productividad, este es un tema de integración familiar, muchas cosas mucho más profundas. No estoy diciendo que no sea muy profundo ser sensible, o ser caritativo, o ser atento. No, esto va mucho más allá. Por otro lado, las sociedades envejeciendo van a afectarse por otro fenómeno, que es el fenómeno de la menor fecundidad. Por ejemplo, resulta que ahora en Japón ya el 40% de los jóvenes no quieren saber nada de la vida sexual activa para reproducirse. La tendencia a no tener hijos es una tendencia preocupante, y yo creo que todos ustedes tienen una formación profesional considerable, pero conviene que recordemos que cuando una pareja tiene 2 hijos, apenas mantiene la población como está. Una pareja que tiene un hijo en realidad está reduciendo la población. Si de 2 sacamos 1 nomás, pues ya se imaginarán lo que puede pasar. Esta tasa de fecundidad va a ir reduciéndose, y esto va a ir generando además unas sociedades que, siendo menos jóvenes, por ejemplo, nuestra sociedad joven, México, Estados Unidos, crearon un gran fenómeno de crecimiento. Hoy ya no lo están creando a ese nivel. ¿Quiénes lo están creando? Las sociedades jóvenes. ¿Quiénes? Los hindús, los chinos. Por ahí voy a hablar al rato de mis columnas. Busquen una que se llama 2050, algo después, cuando si tienen tiempo y interés de leer algo en un ratito que tengan. Busquen una columna que escribí que se llama 2050, el mundo al revés, para que vean quiénes van a ser los actores importantes del mundo, y van a ser, por ejemplo, China será el primer lugar. Y esto cambia mucho la realidad del mundo en que vivimos.
Pero bueno, resulta que en el nacimiento de menos niños, ese nacimiento supone pues una futura pérdida de ingreso también y la imposibilidad de mantener niveles de crecimiento elevados. Las bajas tasas de fecundidad permiten una mayor inversión de capital físico, por otro lado, digamos, en el otro lado de la medalla, y humano en esa generación. ¿Qué es lo que sucede como la parte más buena de todo este tema? Que tendremos más recursos para invertir en menos personas, que seguramente las podremos educar mucho mejor. Y si la tecnología sigue creciendo como está creciendo, entonces quizá podremos lograr que menos hagan más, porque si no logramos que menos hagan más, entonces el destino nos habrá alcanzado, y yo espero que eso la humanidad no permita que suceda en el futuro. Por otro lado, nos enfrentamos económicamente hablando, nos enfrentamos a un fenómeno que es el de que el ingreso obtenido por trabajar pues, decae considerablemente después de los 65 años. Ahí vemos, por ejemplo, aquí vemos una lámina, esta curva, ustedes la ven cómo empieza a crecer, va creciendo y baja. Esta curva es el ingreso de quien va teniendo más años, va alcanzando un momento, ustedes, todos nosotros lo tuvimos, y bueno, luego viene ya un decrecimiento, pero el consumo no. Curiosamente el consumo, que es la otra lámina, la otra curva este consumo, vean ustedes incluso cómo en los países industrializados crece al final. Los países industrializados, los ancianos siguen consumiendo más, y bueno, en el caso de los países en desarrollo, como verán en esta curva, se mantiene más o menos pareja, pues no es el caso, pero lo que sí es un hecho es que hay un gap, hay una diferencia importante entre el ingreso y el consumo. Entonces ganamos menos, pero seguimos consumiendo, y esto va en detrimento quizá, por ejemplo, de nuestro ahorro disponible. Por eso, tan importantes algunas de las cosas que les voy a platicar el día de hoy para esta etapa en la que estamos. Hay por ahí una teoría muy interesante, yo lo he platicado con Ricardo, nos hemos tardado un poco los dos para darle forma, pero yo creo que lo vamos a hacer en algún momento, porque es importante, y es esta teoría que han propuesto dos economistas, uno que se llama Ronald Lee y Andrew Mason, que dicen que no necesariamente es un problema esto del envejecimiento de la población, sino que también hay un bono demográfico por las personas mayores. Ellos básicamente lo ubican en la capacidad de ahorro y en la capacidad de movilización y generación de ahorro que tienen las generaciones más grandes, de mayor edad. Estas generaciones finalmente tienen sus pensiones, finalmente tienen su patrimonio, finalmente tienen su ahorro, y todo eso puede representar un bono demográfico si lo sabemos usar inteligentemente para el desarrollo de un país. Por eso el sistema de ahorro para el retiro en su momento, cuando en aquel tiempo con Carlos Salinas lo trabajamos quienes estábamos a su alrededor, tuvo mucho sentido, y lo tiene en Chile y lo tiene en Europa, aunque son sistemas que han fallado en algún sentido, han generado una enorme suma de recursos. Hoy por hoy, por ejemplo, no habría recursos disponibles para invertir en obras de infraestructura y financiarlas al plazo que requieren ser financiadas si no hubiera recursos que van a estar tanto tiempo disponibles como los de los fondos de pensiones, como los de las sociedades de ahorro para el retiro, como las AFORES, como las CIFORES, como todas estas organizaciones que para eso sirven. Entonces, hay quien nos habla del bono demográfico que representa precisamente toda esta existencia de ahorro. Es un dato interesante. Yo no voy a detener mucho en ello, pero sí me voy a detener tantito en decir, esta reserva de ahorro también es una reserva de talento. Y eso me lleva al tema que traemos pendiente Ricardo y yo, que es un tema en donde queremos generar un sitio de internet en donde podamos inscribirnos, como ya los hay en muchos lados del mundo, en donde nos podamos inscribir y podamos generar algo que hacer que le sirva a alguien. Hoy por hoy mi señora se dedica a hacer sitios en internet. Hace casi 10 años que tiene un chino por allá, digo, no vayan a creer que lo tiene, ni lo conozco por fortuna, ni se lo vamos a presentar, se lleva muy bien. Y es un chino que hace diseño informático. No lo conoce, en su perfil sale la foto de un perrito pequinés,
y es todo lo que sabe del chino, pero le manda a hacer trabajos a China y por internet le regresa los trabajos hechos a aquel y por internet le pagan. Yo digo, bueno, hay toda esta reserva de algo habremos hecho bueno en la vida, algo habremos aprendido que podemos poner al servicio de la sociedad, y es en donde efectivamente nuestra carga, ¿no?, que de repente no nos gusta que se nos diga que representamos eso, se puede convertir realmente en un bono demográfico útil para la sociedad, si la sociedad es lo suficientemente inteligente como para aprovechar el talento, por mínimo que sea, de tantas personas que cada vez vamos a hacer más, como lo han mostrado estas gráficas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un bono demográfico que no hay que dejar de tomar en cuenta. En este mismo orden de ideas, hay una pregunta aquí que es ver a la vejez como pérdida de ingresos. Pues resulta que no necesariamente si es que consideramos que se ha generado este ahorro, y bueno, pues aquí abunda un poco sobre ese tema. Pero vamos ahora a lo que son, digamos, los hallazgos del ocaso. No son míos, pero yo me he dedicado a buscarle, ¿no?, a ver qué pasa con esta idea, con lo que sucedió con mi papá, y bueno, pues ya no con mi papá, sino con todos los que hemos sido más afortunados que él, y esto no nos ha dado. Bueno, ¿qué podemos esperar? Porque pues yo ya llegué. Entonces, bueno, si ya llegué, ¿qué puedo esperar de esto? Yo creo que ya algunos, a mí por lo pronto ya alguna vez ya me diagnosticaron el síndrome metabólico del adulto mayor, salí yo arrastrando el portafolio. Pues no, resulta que una serie de cosas empiezan a funcionar diferente cuando el cuerpo llega a esa edad, y entonces es distinto, y las hormonas son distintas, y el líbido, pues ni les cuento, y muchas cosas que pasan de manera diferente, y esto nos cambia frente a la vida, y entonces necesitamos averiguar qué va a pasar, ¿no?, y qué nos espera, y qué podemos hacer frente a eso que nos espera. Entonces yo me he puesto a buscarle por ahí cosas interesantes que compartir con la gente, y todas ellas las he reflejado, una de ellas no apenas pues mi columna de la semana que entra o de la otra, pero las he reflejado en columnas que he escrito. Voy a hablar sobre ellas porque son hallazgos sobre el ocaso. El primer hallazgo sobre el ocaso, yo diría de manera general, es que si ustedes se van a un diccionario de sinónimos, se van a encontrar dos acepciones. Una de ellas habla del anochecer, del crepúsculo. Bueno, si lo vemos como un recorrido que un día tiene que terminar, pues sí, en la medida que más nos acerquemos, es como un día, ¿no? Ya está reduciendo, va terminándose el día, se va acabando la luz. Bueno, sí, vamos a... quizá en el ocaso podemos aceptar eso para nosotros que nos interesa el tema. Pero el ocaso al que me voy a referir en esta ocasión no tiene nada que ver, y de nosotros depende que no tenga nada que ver. Me refiero de nosotros, los que estamos llegando ahí, y de los que no están llegando, y de la sociedad en su conjunto, y no tiene entonces nada que ver ni con declive, ni con postrimería, ni con decaimiento, para nada, no es ese. Y ahora vamos a ver algunas de las cosas que nos demuestran que las cosas avanzan de tal forma que no necesariamente es eso. El título de la columna, de la conferencia, viene de un día que estábamos en un patronato. Ahí hay un muchacho que yo quiero mucho, Fabián Casaubon, también muy sensible, su papá también es consejero nuestro, y entonces estábamos hablando de nuestro modelo de atención a los pacientes, ¿no? Y entonces me dijo Fabián, oiga, yo propongo que la hora de salida sea no muy tarde, que salga como a las 5, porque a los pacientes yo he visto, dice él, y tiene razón, les angustia el ocaso. Entonces dije, qué buen título, porque si a mí también me angustia el otro caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar en eso, y en realidad a eso se debe el nombre de la conferencia, porque resulta que no tendríamos quizá razones para estar tan angustiados por el ocaso, y a eso me voy a tratar de referir ahora. Primero voy a hablar de una columna que se llamó Vamos por los 100 años. Vamos por los 100 años. Andaba yo paseando, bueno, ya leerán la columna si les interesa. Andaba yo paseando en Washington en un viaje que hice para allá, y entonces vi un reportaje, ¿no?, de las zonas azules en el Washington Post. Compré el Washington Post y ahí venía el reportaje y lo estuve viendo. No saben qué interesante reportaje sobre los adultos mayores, muy mayores, y sobre el ejercicio que se hizo para entender qué era lo que provocaba la longevidad impresionante que se registraba en lugares como Okinawa,
Japón, Nicoya, California, Icaria en Grecia, Cerdeña, en donde había ancianos, mucho más ancianos que nosotros, que no eran ni frágiles e incluso en general tenían una vida sexual muy activa. O sea, entonces bueno, hay un tipo que se llama Dan Woodner, que es un periodista que se ha dedicado a estudiar el tema y publicó incluso un libro que se llama Las Zonas Azules. Estas así les llaman, the Blue Zones, y son esas zonas en donde hay gente muy mayor. En Estados Unidos, el estudio es un estudio muy interesante que tienen ustedes que leer, pero ahorita, el día de hoy más o menos, hay 53.300 mayores de 100 años. 53.300, la mitad del Estadio Azteca, mayores de 100 años. Pero en 2050 van a ser 600.000. O sea, en los Estados Unidos de América, en 2050 va a haber 600.000 personas, 6 estadios Azteca, que tendrán más de 100 años. Y dice uno, bueno, ¿eso qué significa, no? Pues a ver, depende cómo vivan y cómo lleguen a esos 100 años, y eso dependerá. Por ejemplo, el estudio nos muestra una encuesta que se hizo con 104 centenarios, no sé si son centenarios, ¿no? El de Gila, a los que encuestaron, y una pregunta muy generalizada fue, no, hombre, a los de más de 100 años, ¿y usted cómo se siente? Pues yo me siento como si fuera un mocoso de 83, porque se sentían bien. Entonces, lo que hacía sentido de esto es por qué se sienten bien, que bueno, pues eso era realmente lo importante averiguar. Y entonces nos dice Dan Woodner, dice, bueno, pues hay 4 secretos que yo alcanzo a identificar, y les pone estos nombres. Obviamente, insisto, es muy detallado y hay que leerlo todo, pero dice, lo primero, encuentra tu tribu. Esto es, tienes que formar parte de una tribu, tienes que ser parte de un grupo, tienes que estar con ese grupo, tienes que compartir con ese grupo. You name it, como dicen los gringos, para jugar barajas, para ir a bailar, para ir a echar una copa, unos whiskitos, pero primer secreto, encuentra tu tribu, porque si encuentras tu tribu y a esa tribu perteneces y a esa tribu te debes y con esa tribu convives mucho, pues búscala y convive, porque es el primer secreto. Según esto se hizo en el estudio de todas las zonas azules, pero lo mismo con japoneses que con costarricenses, que americanos, que griegos. Eso fue, digamos, el primer hallazgo interesante. Y yo les digo, pues por lo visto aquí hay más de una tribu, ¿no? Pues sí, qué bueno, pero uno tiende a no hacerlo ya, o hacerlo menos. Qué flojera, ¿no? Qué ganas de salir ahorita, y el tráfico, y qué tal si llueve, y ni llueve, está el sol esplendoroso. No, encuentra unas razones para no, hay que encontrar razones para ir a encontrar la tribu. El segundo es comer inteligentemente. Ahí se van ustedes a sorprender, por ejemplo, de la necesidad de dejar de consumir cierto tipo de proteínas a partir de la edad en la que ya estamos, la mayoría de los que estamos aquí. Porque hay que comer de manera más inteligente, y eso lo hacen esos japonesitos de allá de 100 años. Aquí, por ejemplo, hace rato venía uno, no lo mencioné, Jeremiah Talen de Michigan. A los 104 años jugaba boliche. A los 115 ya no, porque caminaba con un poco más de dificultad. Pero el señor comía inteligente y tenía su tribu. Y eso hay que buscarlo. Busca un propósito. La vida sin propósito es una vida vacía. Esto, yo no sé quién de ustedes haya leído el libro de Viktor Frankl cuando estuvo preso en los campos de concentración judíos, ¿no? Y en donde había 2 grupos, uno muy numeroso de aquellos que aún viviendo así, y cuando uno lee, dice, no es posible, pensaría uno que lo que uno quiere en ese momento es morirse. La gran mayoría no se quería morir porque su vida seguía teniendo un sentido. Sentidos a veces como volver a ver a sus nietos alguna vez en la vida, o volver a ver a sus... Ese era el sentido de su vida. Para eso había que estar vivo, para poder lograr eso. Bueno, nosotros todos tenemos muchos más posibles y probables sentidos para nuestra vida. Sentidos que ahí están. Hay que tomar 1, hay que tomar 2, hay que tomar 7.
el que sea, el mío de la fundación, el otro, el que inventemos hoy, el que queremos hacer, el que sea un propósito de la vida, el que sea, vamos, puede ser en cualquier ámbito, no importa, pero que lo haya. Y el día que deje de haberlo, ese día es más probable que nos vayamos para abajo. Y por último, pero no menos, muévete, dice este cuate, muévete. Muévete, muévete todo el tiempo. Cuando amanece, a mediodía, en el escritorio, en el taxi, en todas partes, muévete. Porque moverse, porque hacer ejercicio, ejercitarse de cualquier forma, es algo que puede ser muy relevante. Estas son las 4 cosas que coincidieron en el estudio que hizo este hombre alrededor de las zonas azules del mundo, que son estas de gente muy longeva. Otra columna que escribí se llamó Los bienes, los males y la hipoteca inversa. ¿Qué es eso, no? Pues miren, mi papá, por cierto, decía siempre: mi hijo, los bienes son para remediar los males. Y pues sí, cierto, ¿no? Me tocó comprobarlo completamente, porque nos bajaron una buena parte del patrimonio que teníamos con todos aquellos problemas que vivimos. Pero nos encontramos que qué bueno que había algunos bienes que resolvieron males en ese momento. Y resulta que nosotros, a lo largo de una vida larga de trabajo, logramos tener, por ejemplo, la gran mayoría, y no estoy hablando nada más de los privilegiados que estamos aquí, ahorita les voy a dar un dato interesante. Tenemos una casa como patrimonio. Pero resulta que los 15 años que hicimos una cuenta, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a tener una casa, ahí queremos fundamentalmente vivir, ¿no? Pero bueno, finalmente es un patrimonio para dejárselos a los hijos y para lo que se puede ofrecer, lo que sea. Y vamos a tener una cantidad de efectivo y tenemos la pensión o lo que sea, lo que disponga cada quien. Pero resulta que los que iban a ser 15 o 20 años, ahora pasarán o están pasando a ser 30 o 40. Ese es el caso, por ejemplo, de mis suegros. Mi suegro, un arquitecto maravilloso, hizo el Estadio Azteca, hizo el Museo de Antropología junto con el arquitecto Ramírez Vázquez, un hombre muy exitoso profesionalmente, se retiró a los 65 años. Yo me acuerdo que le decía, su última obra fue la Universidad Iberoamericana. Es un hombre que ganó dinero, fama, prestigio, pero dijo: me voy a vivir a la playa y voy a jugar tenis, voy a pintar y voy a estar muy bien. Allá ustedes, pero qué desgracia para el país, ya no tanto para mí, ¿verdad?, sino para el país, que no cuente con su talento, pero en fin, se fue para allá. Y dijo: bueno, pues viviré 20 años, ¿no? Pues no, vivió 30 más, y mi suegra todavía ayer o antier le acaban de operar de la cadera, ya está moviéndose, haciendo ejercicio para salir a los 90 años de edad. Sin embargo, lo único que tiene es un departamentito en el que vivían allá en Vallarta, nada más. Ya no hay dinero de ningún tipo. Y eso va a pasar con muchas personas que, pues, el dinero se va acabando con el paso del tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que les queda hacer? Resulta que en el tiempo hicieron un patrimonio razonable para una expectativa razonable de vida, para la razonabilidad de aquel entonces. Pues no, ahora fue más larga y ya no alcanza. Resulta que el efectivo ya no rinde lo de antes también. Pues antes había tasas de interés que permitían que hubiera un flujo más importante, ahora ya no lo hay. Y entonces, bueno, la pregunta es, misión cumplida, dice uno, ¿no? Ya tengo mi patrimonio, se los voy a dejar a mis hijos. Pues sí, la misión cumplida con todos menos con uno mismo. Porque resulta que ahora no tengo los recursos necesarios para vivir. Cuando yo me muera, efectivamente mis hijos venderán la casa y tendrán algo, pero yo de momento, ¿qué voy a hacer con esto? Pues resulta que, como parte de todas esas novedades del ocaso ahora, hay una práctica en el mundo que tenemos que impulsar mucho en México, que es la de la hipoteca inversa. O sea, yo tengo mi casa, no tengo dinero, pero puedo ir hipotecando mi casa al revés. O sea, no voy a tomar una hipoteca para irla comprando, la voy a hipotecar poco a poco. Esto es que voy a pactar con un banco que sobre mi casa me otorgue una cantidad de dinero mensual suficientemente generosa para que esté yo tranquilo, y el día que falte yo, el banco se encargará de venderla y de repartir lo que quede entre mis herederos, que me parece una cuestión bastante más justa y razonable.
Y esto de la hipoteca inversa ha tenido muchísimo éxito en sociedades como la americana, como la inglesa, en donde ya es una práctica y es una manera de darle liquidez a quien tiene un patrimonio y que no tiene por qué vivir agobiado, que tampoco tiene por qué salirse de ahí. Esto es la idea esta de tengo que rematar mi casa y a ver a dónde me voy para tener dinero para vivir yo. No, ahora no tienes que hacerlo, puedes hacer. Eso hicimos nosotros, los nietos, los hijos, los yernos, todos con mis suegros. Vamos a crear, no lo hicimos formalmente, porque no existe legalmente, solamente el Código Civil del Estado de México contempla esta operación. Espero que se generalice, pero nosotros dijimos vamos a hacerlo informalmente. Y entonces a los nietos ahí los tienen ustedes poniendo sus 1,000, sus 1,500 con una tasa de CETES que les vamos a pagar el día que se venda el departamento de mis suegros, y cada quien verá y habrán hecho un ahorro. Esta es una cosa muy interesante que de repente no se ve y que representa una alternativa para quien tiene esta edad ya mayor, ¿no? Es hacer valer el patrimonio para resolver un problema. Y este es, curiosamente, un nuevo bono demográfico. ¿Por qué? Porque como verán ustedes en el último dato de esta lámina, el 82% de los mayores de 60 años son dueños de su casa, en donde quiera, y ya el 82%. Estamos hablando de una gran mayoría del pueblo mexicano. Quizás está allá en un cerro, quizás está en una comunidad apartada, pero es del... Entonces, tiene un patrimonio, no está condenado a vivir sin lo necesario, porque tiene un patrimonio. Y como sociedad estamos obligados a encontrar la forma de activar, como dicen los financieros, un activo fijo y hacerlo un activo líquido para quien lo tiene y pueda disfrutar de él, ¿no? Esta es otra columna que así se llamó. Luego va uno obviamente viendo en el camino, ¿no? Igual con los padres, con los suegros, con los tíos. ¿Qué sucede? Me decidí explorar el tema de la voluntad anticipada. Yo no sé cuántos de aquí, yo en esa columna prometí que antes de acabar este año lo haría yo y todavía no lo hago, pero lo voy a hacer obviamente. Porque resulta que veo a nuestros viejitos en la fundación y digo, ¿qué hubieran decidido ellos en uso de razón, cuando sus facultades mentales eran plenas? ¿Qué hubieran decidido hacer si, por ejemplo, en un momento dado se tenían que ver frente a la alternativa de que los conectaran a una máquina para vivir artificialmente? Quizá no hubieran querido. Yo no quiero, punto, no quiero, no es un tema que para nada, no quiero que me tengan ahí todo esto, no quiero eso. Pues resulta que hay manera de evitarlo. Y resulta que en el sitio del Instituto de Nutrición de Salvador Subirán, ustedes encontrarán una definición que es muy interesante. La voluntad anticipada es el conjunto de preferencias que una persona tiene respecto del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo, de su vida, y que decide cuando está en pleno uso de sus facultades mentales en anticipación a la posibilidad de que en algún momento en el futuro se encuentre incapacitada para expresar esas preferencias y tomar decisiones por sí misma. La voluntad anticipada contiene no solo las preferencias, sino también los valores de la persona, su entorno cultural y sus creencias religiosas. Esto no es la eutanasia, es una cosa que se llama la ortotanasia. La eutanasia sería esta muerte, digamos, asistida, y la ortotanasia, una muerte digna, punto. Y esto, lo que es interesante pensar es que uno lo puede decidir en este momento, cuando venga no importa, pero yo puedo decidir hoy por hoy, y lo puedo dejar con un notario decidido. ¿Para qué? Porque a lo mejor yo no quiero, a lo mejor mis hijos no van a tomar la decisión que yo quiero tomar por mí, porque a lo mejor no quiero ni debo dejarles a ellos esa enorme responsabilidad. La tomo yo, la asumo, es mi vida. Y dice también esta definición que es interesante leer ahí en el sitio de nutrición. Es como un testamento en el que se dispone el destino de bienes muy preciados: la salud, el cuerpo y la vida. Si yo hago un testamento para ver qué va a pasar con el coche o la casita que tengo por ahí, no debo hacer un testamento para ver qué quiero que sea de mi vida, mi salud y estos valores
ahora que lo puedo hacer, pues se puede hacer. Desde el año 2008 en la Ciudad de México esto existe. Creo que van como 5 o 6 mil personas solamente que lo han hecho, pero en realidad es algo que tendríamos que haber hecho todos aquellos que nos podamos sentir responsables de nosotros mismos, aun cuando ya no estemos en uso de nuestras facultades. La columna en la que estoy trabajando, que todavía no publico, la publicaré la semana que entra, la otra apenas la termine, es una columna interesante sobre otra cosa que existe, y que es esto que se llama, porque todavía en México no tiene un nombre como tal, en todo caso se llama transacción de expectativa de vida. Ahora verán, resulta que en los Estados Unidos, año con año, adultos mayores, fíjense nada más qué dato, adultos mayores de 65 años cancelan pólizas por más de 100,000 millones de dólares. O sea, dicen, bueno, pero qué raro, ¿no? Alguien que tiene más de 65 años. Pues no, resulta que muchos de ellos ya no pueden pagar las primas. Muchos de ellos tienen que hacer cambios en su sucesión testamentaria y no se atreven a hacerlos, o no los pueden hacer, o sienten una gran responsabilidad, o lo que sea. Otros necesitan dinero, el dinero se necesita para otra cosa, por eso no se pueden pagar las primas, pero se necesita dinero para poder disponer, para poder atender otro problema, ¿no? Ya no hablemos de cuando yo me muera, sino ahora que estoy vivo y que tengo alguna enfermedad. Pues resulta que para esas necesidades de efectivo, en los Estados Unidos y en México ahora, se puede vender el seguro. ¿Qué es lo que es esto del life settlement, de la transacción de expectativa de vida? Pues es un procedimiento a través del cual las pólizas de seguro en la suma asegurada se venden a descuento. Entonces los actuarios, ustedes saben cómo son, casi pueden decir cuándo nos vamos a morir, o eso creen por lo menos, ¿no? Y así hacen las inversiones, ¿eh? Y bueno, resulta que efectivamente, si yo tengo una póliza de seguro de 5 millones de pesos y necesito dinero ahorita, pues habrá una manera de que alguien actuarialmente defina, pues más o menos según la experiencia, cuánto tiempo de vida me queda y en cuánto puedo vender y recibir ahorita, si no 5, si 3, muy bueno, que me voy a gastar yo, que van a servir para que me atienda yo. Bueno, pues resulta que GBM, Grupo Bursátil Mexicano, está trabajando en una colocación, tengo que hablar con ellos ahora, a ver en qué van, pero para colocar en el mercado valores basados en esto. Claro, no vayan ustedes a pensar que me va a estar hablando diario el inversionista, a ver cómo me siento, a ver cómo amanecí, o que él va a cobrar el seguro cuando yo me muera. No, esto se va a un fondo y ese fondo se administra y se distribuye el riesgo, pero la idea es muy interesante y hay una capacidad. ¿Cuál es el mercado potencial? Era para 2015, no tengo el dato del 16, a ver si lo consigo para la columna. 138,000 millones de dólares en un mercado en donde muy rara vez han dejado de pagar una aseguradora o un seguro de vida, porque hay reaseguros, están distribuidos, nadie quiebra por esto, les causa problemas financieros, pero no. Y esto puede ser, imagínense ustedes, 138,000 millones de dólares que pueden ir a formar parte del patrimonio de alguien en el ocaso, pero que no ha muerto ni tiene que esperarse a morir para que otros, por más hijos suyos que sean quienes reciban la suma asegurada, sino que él pueda disponer de ella. En el fondo, un seguro no es otra cosa que un sistema de ahorro. Hemos pagado una prima muchos años y esa prima resulta que se puede volver ahora algo que recuperemos a través de estas operaciones de life settlement, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento que en dólares le han dado a la gente que invierte en esto ha sido del 7.5%. Hoy por hoy en los bancos es del 2%, ¿no? En Estados Unidos, pues esto es 3 o 4 veces ese rendimiento, por eso resulta interesante. No deseo tomar mucho más de su tiempo con otros datos y con otras cosas, porque me parece que con estos ejemplos queda claro que estas angustias del ocaso en realidad las podemos manejar muy bien y podemos transformarlas en expectativas. ¿A qué es a lo que yo llamo en una plática como esta con ustedes? A tener una nueva visión del ocaso, a tener una visión en donde, por ahí no me acuerdo qué autor fue, porque más esa frase creo que no la incluía en las que vamos a leer al final, pero por ahí alguien decía, mira, en la vida los primeros 50 años son el texto y en adelante son el comentario.
Pues sí, realmente, ¿no? Vamos a comentar ahora, vamos a reflexionar, vamos a aprender, Por ahí dicen, ¿no? Un cuate me decía, no, mano, chango viejo no aprende maromas nuevas. No, maromas como tales, no, quién sabe, ¿no? Pero lo que sí puede aprender muchas cosas, siempre hay algo que aprender, y lo más importante es que siempre hay algo que enseñar. Y lo importante, creo yo, es tener la capacidad, la actitud. Es un problema bueno, créanmelo. Yo me acuerdo que mi mamá le dijo, pero tienes buena cara, mamá. No estoy enferma de la cara, me dice. No. O sea, no, yo sé que no es la más actitud, se trae un dolorón aquí, pues no con la actitud. Pero en el fondo es más fácil sobreponerse del padecimiento si hay actitud. Y en algún lado está. 6,000 personas han tenido Alzheimer. Ayer estuve con todas las que vieron en las fotos. Hay algo que hacer, pero sus familiares los llevan todos los días y los van a recoger todos los días. Y lo que era antes una noche infernal, hoy por hoy es una noche plácida, porque durante todo el día hicieron ejercicio, estuvieron activos, están cansados, duermen bien y se recuperó la paz. Lo que parecía ser, insisto, un invierno encontró un sol para ese invierno, y ese lo tenemos en todos los ámbitos. Entiendo que me pasé quizá de la parte emocional al principio, pero era importante porque hasta eso tiene una oportunidad. Yo creo que nosotros estamos pues, mucho más allá de eso, por fortuna, y toquemos madera para que así sigamos. Lo que necesitamos pues es una nueva oportunidad, hombre. Yo les digo ahora, escribí también por ahí alguna cosa para los gobernadores nuevos, los jóvenes, ¿no? Resulta que los jóvenes anteriores que se están yendo, algunos no salieron tan buenos. Pero hoy por hoy es la hora de los estados porque necesitan una nueva oportunidad. Muchos de ustedes, bueno, todos trabajamos en Nacional Financiera, recordarán lo que pasó en su momento con Aguascalientes, con Guanajuato, con Querétaro, lo que está sucediendo, lo que pasó con Sinaloa. Bueno, pues Sinaloa hoy por hoy, un buen amigo nuestro será ahora el futuro gobernador de Sinaloa, y hablaba yo el otro día con él, le decía, Sinaloa necesita una nueva oportunidad. Si ya fue muy bueno para producir las hortalizas y exportarlas, pues a lo mejor ahora lo que necesita es una nueva oportunidad para transformarlas, para agregarles valor, para venderlas en latas en vez de tal cual. O todo el país lo que necesita, en vez de andar exportando las naranjas, es traerse a la gente a tomarse un buen jugo de naranja en una playa en el país. Esto es una nueva oportunidad. Ahí está de verdad, y yo creo que todos lo tenemos. Pero eso, vuelvo al tema, hay que tener propósitos. Háganse uno, háganse dos, háganse 5 propósitos y no los dejen, porque efectivamente hay problemas, pero como ven, cada día hay más soluciones. Y esas soluciones ahí están y son para todos. Nada más hay que moverse para ir a disponer de ellas. Quisiera yo cerrar, porque siempre se da uno cuenta de que por más que haya podido desarrollar la capacidad de comunicar, pues no le llegó ni a los talones a otros grandes hombres y mujeres que han sido capaces de expresar mejor que uno las cosas, y ese principio de humildad es importante no perderlo y recurrir a ellos. Por ejemplo, Ingmar Bergman, que decía, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Y yo creo que eso es cierto. Duele, ¿no? Subí, hice otro día más y ahí traigo esto y lo otro, pero puedo ver mejor ahora desde donde estoy ubicándome en cada paso, y si esa actitud la tengo, ciertamente me va a hacer mucho bien. Pablo Picasso decía, cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procura hacerla enseguida, rápido, para que no me vaya, bueno, pues rápido. ¿Qué pendiente tenemos? Hay que hacerlo, no quiero ser aquí no quiero asustar a nadie, ni mentarnos de muerto, aquí sí literalmente, sino hablar de que efectivamente eso que queríamos hacer algún día hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo mañana quizá, ¿no? Sí, por mucho pospongamos para mañana. André Malraux decía, el arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza, y ese yo creo que es en el fondo el mensaje que yo quisiera dejar aquí muy claramente entre ustedes, porque hay mucha esperanza. A lo mejor ahí dirán, ¿para qué le pone así a la conferencia, a las angustias del ocaso? Porque en el fondo
insisto, lo que yo quiero dejar aquí es un mensaje de esperanza. Decía Jorge Luis Borges un día, yo comparto con él esta frase, me parece verdaderamente importante. Llegó por ahí una amiga de él que hizo un libro sobre él, muy bueno por cierto, y le dijo, oye Jorge Luis, oiga maestro, qué terrible se ven las cosas, ¿no? Qué mal se ve el país, ¿cómo ve usted tanto problema? Y entonces le contestó Borges algo que Borges, algo que ya estoy como que pueda mantener ustedes en la mente, y le dijo, nuestro deber es la esperanza, la probable esperanza, la verosímil esperanza. Muchas gracias.